Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Xiaomi Mi 8 Lite. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. El Xiaomi Mi 8 Lite es un terminal delgado, muy bonito y no es excesivamente pesado, aunque tampoco de los más ligeros. La parte trasera como delantera está construida en cristal. En su parte posterior tendremos el lector de huellas, el módulo con la doble cámara trasera y el flash LED. Este terminal se siente cómodo y premium en la mano, pero tiene el inconveniente de casi todos los móviles hechos de cristal. Es un imán para las huellas. Por suerte, Xiaomi ha incluido una funda en la caja para que podamos prevenir un poco los rayones y las manchas de las huellas. Poseemos unos marcos que no son tan reducidos como en otros modelos, sobre todo en la parte superior e inferior, en donde son bastante grandes. En sus dimensiones tenemos 156.4 x 75.8 x 7.5 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. Para el Xiaomi Mi 8 Lite posee los botones de volumen y bloqueo en su lateral derecho. En su lateral izquierdo tiene la ranura para la nano SIM y la tarjeta micro SD. Además, algo de recalcar es que este dispositivo cuenta con un puerto USB tipo C que nos ofrece mayor velocidad de carga y transferencia de información. Lo único que puede generar cierto rechazo es el notch. Es muy pequeño, a mí no me molesta en exceso y al final me he acabado olvidando de él, pero siempre se puede ocultar por software desde ajustes. Este dispositivo no cuenta con el puerto jack de 3.5 milímetros, lo que implica que debemos usar unos auriculares con puerto USB tipo C o en su defecto un adaptador. El lector de huellas también funciona a la perfección y está localizado en la zona trasera, sobresaliendo apenas 1 milímetro sobre el cristal, el cual funciona a la perfección, como nos tiene acostumbrados esta empresa. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Xiaomi Mi 8 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB. En el Xiaomi Mi 8 Lite, al igual que su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos, dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. Pasamos al que posiblemente sea el punto positivo más importante para el Xiaomi Mi 8 Lite, que no es otro que el rendimiento. Si de algo sabe y mucho Xiaomi es de hacer dispositivos de gama media buenos, y el Mi 8 Lite no es la excepción. El terminal cuenta con un procesador Snapdragon 660 y una GPU Adreno 512, y la experiencia no podía ser más satisfactoria. Todas las aplicaciones se abren rápido, la navegación por la interfaz es fluida, los tiempos de carga con aplicaciones de día a día son muy reducidos y la sensación global es que el teléfono va bien, muy bien. Repasando la experiencia que he tenido durante el análisis con aplicaciones cotidianas es bastante positiva, como ya lo dije, y sobre todo rápida. En títulos como PUBG el terminal corre sin problema alguno, no se aprecia en absoluto lag ni tampoco recalentamiento fuera de lo normal en el dispositivo. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora, y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. El Xiaomi Mi 8 Lite tiene batería para todo el día, en su interior esconde 3350 mAh con Quick Charge 3.0, que dan para poder olvidarte del cargador por un buen tiempo. Es verdad que no llega a los 4000 mAh como otros dispositivos, pero tampoco es que le haga falta. Además, la autonomía al final depende de muchos factores, empezando por la gestión del sistema, y aquí MIUI saca mucho pecho. En términos generales, he podido conseguir unas 6 horas de pantalla activada al día y entre 5 horas y media si le pido un poco más de rendimiento. A todo lo anterior debemos sumarle la carga rápida, que consigue cargar el 50% de la batería en media hora y ponerlo al 100% en poco más de hora y media. Todo esto con el cargador que viene incluido en la caja. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media.
Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla. Y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. En el Xiaomi Mi 8 Lite lo primero que llama la atención al encenderlo son los colores de su pantalla, y no es para menos. El dispositivo tiene un panel IPS LCD de 6.26 pulgadas, con una resolución Full HD de 2280 x 1080 píxeles, y la relación de aspecto es de 19:9, que ocupa el 82.5% del frontal. A pesar del tamaño no se siente grande y el trabajo de compactación es excelente. A pesar de no ser Super AMOLED, los negros son profundos, algo de lo que se disfruta cuando ves películas o juegas, y los colores se ven algo más saturados, aunque sin exagerar. En cuanto a la visibilidad, no tengo queja alguna. El brillo automático funciona perfectamente, se ve bien a plena luz del día y los niveles máximos y mínimos son correctos. También son buenos los ángulos de visión, la pantalla no se azulea al inclinarse y el balance de los blancos es apropiado, aunque siempre puede calibrarse en el menú de ajustes. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta, como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste, como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen, algo artificial. Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. El Xiaomi Mi 8 Lite ha apostado por una configuración de cámaras de doble sensor en la parte trasera, con uno principal de 12 megapíxeles y uno secundario de 5 megapíxeles, con apertura focal 1.9 y 2.0 respectivamente. En general estamos ante una cámara aceptable, en algunos momentos vemos cómo el resultado es mejorable, se nota y se agradece que el HDR se active por defecto y también podemos echar mano de la inteligencia artificial. De esta manera las imágenes no adolecen de tener un rango dinámico escaso y tampoco tenemos las fotos con un HDR exagerado que hemos visto en algunos casos. De noche, no obstante, vemos que la calidad baja más de lo que nos gustaría, incluso teniendo en cuenta el precio. La cámara delantera es de 24 megapíxeles, nos da una resolución y una calidad correcta e incluso tenemos la opción de hacer selfies con desenfoque, pero al no tener dos sensores el recorte no es tan preciso, algo que debes tener en cuenta y pensar dos veces si te gusta este efecto con la cámara frontal. Este terminal cuenta con desbloqueo facial, tiene buena fiabilidad y una velocidad excelente.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.500 pesos mexicanos, que a su vez son $237, que equivalen a 213 euros. Para el Xiaomi Mi 8 Lite es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.334 pesos mexicanos, que a su vez son $172, que equivalen a 156 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 Pro le gana al Xiaomi Mi 8 Lite en botonera, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Xiaomi Mi 8 Lite le gana ampliamente al Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos, únicamente en precio. En los aspectos que empatan son diseño, RAM y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.